Pues hoy quería explicaros el Evangelio de Zaqueo, Pero antes tendría que explicaros algunas cosas previas. Por ejemplo, ¿sabéis lo que es un publicano? No sabes qué es un publicano. Saray seguro que lo sabe. Tampoco lo sabe. Vaya por Dios. ¿Y doña Dulce? Tampoco. Bueno, pues entonces lo vamos a explicar a ellas. Como no lo saben, se lo vamos a explicar, Veréis, en el pueblo de Israel, en tiempos de Jesús, había como varios grupos de personas. Había un primer grupo que se llamaban los saduceos. Estos eran los ricos. Ellos no creían en la resurrección de los muertos. Decían que todo se acababa aquí. Es más, Dios premiaba y castigaba ya en esta vida. Si había un hombre que estaba enfermo, que le iban las cosas mal y que era pobre, pues ese era el castigo de Dios, porque era malo. Pero cuando a un hombre le iba todo bien, tenía dinero y estaba sano, es que era bueno, y entonces Dios le premiaba con esas cosas. Esto eran los saduceos. Había otro grupo que eran los fariseos. Eran aquellos que interpretaban la ley, creían en la resurrección y aplicaban la ley, la explicaban, la ley de Moisés. Y unos famosos de estos fariseos eran San Pablo o también Nicodemo. Había otro tercer grupo que eran los celotes. Los celotes eran como los terroristas. Llevaban espadas debajo de la túnica y como los romanos eran los que habían invadido Israel, en cuanto podían sacaban la espada y se la metían al romano por la tripa. Mataban a los romanos. Pero también procuraban machacar pues aquellos judíos que colaboraban con los romanos. Un cuarto grupo lo forman los publicanos. Los publicanos son judíos, pero judíos que cobraban impuestos en favor de los romanos. Los romanos les decían: tú vas a cobrar a cada uno de la familia, vas a cobrarle, por ejemplo, 10 euros. Y de esos 10 euros, 2 son para ti y 8 son para nosotros. Eran cobradores de impuestos, los de Hacienda. Lo que pasa es que los publicanos, en vez de cobrar 10, cobraban 15. 8 para los romanos y 7 para ellos. Y entonces, pues claro, eran odiados por la gente, porque colaboraban con los romanos y se aprovechaban y sangraban al resto del pueblo de Israel. Por ejemplo, un publicano era San Mateo, el que escribió el Evangelio. Luego finalmente había otro grupo que eran el pueblo llano, pescadores, artesanos, labradores, etcétera, etcétera. De aquí era el resto de los apóstoles. Pues bien, ya tenemos claro un poco los grupos que hay en Israel. Zaqueo no solamente era publicano, sino que era jefe de publicanos. Y entonces resultó que Jesucristo, que iba recorriendo todo Israel, haciendo milagros y predicando la palabra de Dios, llegó a la ciudad de Jericó. Y entonces toda la ciudad, al saber que venía Jesús, pues quiso verlo, porque entonces no había internet, tampoco había Sálvame Deluxe, no había las carreras de Fernando Alonso, no había el Barça Madrid, no había nada de eso. Entonces la gente se divertía con esas cosas. Total, que salieron todos a recibir a Jesús y a verlo. Zaqueo también quería ver a Jesús. Pero Zaqueo era un tapón, era pequeñín. Y entonces él quiso meterse entre la muchedumbre para ver a Jesús, pero no le dejaron. Es más, cuando la gente se dio cuenta que era Zaqueo, mira, este es el que nos saca el dinero, y empezaron a pellizcarle el trasero, tras, o a darle patadas, o a darle puñetazos, o a darle collejas, o a insultarle. A pesar de todo, él quería ver a Jesús y venga a machacarle, y no le dejaban. Finalmente se salió de aquel tumulto y vio por el camino por el que iba a pasar Jesús, y entonces se subió a un árbol. Quedaba un poco ridículo, no era ningún mozo, debía tener unos 60 años. Subir a un árbol, un paisano de 60 años, pues allí estaba, subido a un árbol. Y cuando Jesús pasó a su lado, le dijo: Zaqueo, baja del árbol, que hoy voy a hospedarme en tu casa. A ver, pregunta, Saray, y esto es para matrícula de honor.
¿Por qué Jesús se fijó en Zaqueo y no en el resto de la gente? ¿Por qué? Pasa para acá. Pasa para acá. Porque era rechazado por los demás. Partes. Muy bien, Sara. Tienes un 7, pero no la matrícula de honor. A ver, ¿por qué? ¿Por qué Jesús se fijó en Zaqueo? Pues os lo voy a decir yo. Porque los demás iban a ver el circo, iban a ver los toros desde la barrera, pero ninguno estaba dispuesto a que le pegaran, le insultaran y hacer el ridículo. Ninguno. Solamente Zaqueo estuvo dispuesto a que le pegaran, a que le insultaran y a hacer el ridículo. Solamente él. Fijaros, también Jesucristo hizo el ridículo por nosotros y se subió a un árbol y estuvo dispuesto a que lo insultaran y a que lo pegaran por nosotros. ¿Lo veis allí? Allí está. O allí, como donde queráis. Donde queráis. Allí está. Segunda pregunta. ¿Por qué Jesús le dijo a Zaqueo, baja del árbol? Y esto para mí es muy importante. Fijaros, cuando yo amo a una persona, no quiero que esa persona haga el ridículo. No quiero poner a esa persona en ridículo. Y aquí voy a decir algo muy duro. Yo estuve de juez para las nulidades y vi muchas cosas de estas. Yo he sufrido mucho cuando he visto a maridos que ponían en ridículo y en evidencia a sus mujeres delante de los demás. He sufrido mucho cuando mujeres ponían a sus maridos en ridículo y en evidencia delante de los demás. Y a mí luego ya puede venirme él o ella y decirme que ama mucho a su marido o a su mujer, que siempre digo, mentira. Recuerdo una vez que estaba, no sé si era por Avilés o por Oviedo, reunimos un grupo de gente, había varios matrimonios, y en eso habló una mujer. Empezó a hablar, no recuerdo de qué era, y dijo el marido, cállate. Ya estás haciendo el idiota como siempre. No puedes estar callada. ¿Reconocéis algo de esto? Por desgracia, ¿eh? Por desgracia. Cuando yo amo a mi mujer, no la dejo en ridículo, ¿eh? Cuando yo amo a mi marido, tampoco le dejo en ridículo. Bueno, pues Jesús, que amaba a Zaqueo, no quiso que hiciera más el ridículo. Baja, Zaqueo. No quiero que te humilles más. Baja. Cuando entró en casa de Zaqueo, todos los demás empezaron a murmurar, mira, entra en casa de un pecador. No se entapia. ¿Sabéis cómo se llama eso en mi pueblo? Envidia. Porque entró en casa del otro, no en mi casa. Imaginaros, por ejemplo, que Jesús entrara en tu casa y no en casa del cura. Oye, el cura oye más, ¿no? Porque entra en tu casa. Envidia. El cura tiene envidia, oyes. Tiene envidia. Y finalmente Jesús dice, hoy ha entrado la salvación en esta casa. Ojalá nos lo dijera a nosotros Jesucristo. Y termino con una tercera pregunta. Si nosotros hubiéramos estado hace 2000 años en Jericó con todo aquel grupo de personas, ¿en qué grupo hubiéramos estado? ¿En el de Zaqueo o en el de la otra gente? Yo voy a responder por mí. Yo en el de los cantamañanas, oyes. Tengo muy poco de Zaqueo, por desgracia. No quiero hacer el ridículo, ni siquiera por ti, Jesús. No estoy dispuesto a que me peguen, ni siquiera por ti, Jesús. No estoy dispuesto a que me insulten, ni siquiera por ti, Jesús. Pero sí quiero que entres en mi casa. Termino la homilía. Hoy, en este domingo, día 3 de noviembre, vamos a intentar ser un poco más Zaqueo y un poco menos cantamañanas. Que así sea.